John Wesley despertaba cada madrugada, mucho antes de que el sol tocara los tejados de Londres, y se arrodillaba en silencio para librar una guerra que nadie más podía ver. No era una guerra de espadas ni de ejércitos, sino una batalla que se libraba dentro de su propia mente, entre los pensamientos que lo hundían en la duda y la certeza de que Dios lo había llamado para algo más grande que él mismo. Lo que pocos sabían, lo que la historia oficial casi nunca cuenta, es que el hombre que terminaría fundando el movimiento metodista y predicando ante multitudes de más de 20.000 personas a cielo abierto, pasó años enteros combatiendo un vacío interior tan profundo que llegó a preguntarse si realmente tenía fe. Y fue precisamente en ese campo de batalla invisible, en la soledad de sus oraciones secretas, donde Wesley descubrió el arma que cambiaría el curso del cristianismo protestante, una comunión constante y disciplinada con el Espíritu Santo que nadie le había enseñado a tener, pero que él mismo forjó a través del dolor, el fracaso y la desesperación espiritual. Todo comenzó mucho antes de Aldersgate, esa noche que todos recuerdan como el momento en que su corazón fue extrañamente calentado. Antes de eso hubo años de lucha silenciosa que la mayoría de los relatos prefieren omitir porque no encajan con la imagen del predicador exitoso y seguro de sí mismo. Wesley había nacido en 1703 en Epworth, hijo de un pastor anglicano estricto y de una madre, Susana, cuya disciplina espiritual era legendaria incluso entre sus 19 hijos. Desde niño, John fue educado bajo un régimen de oración, estudio y autoexamen que parecía preparado para forjar un santo. Pero la realidad interior de Wesley era mucho más complicada que la fachada ordenada de su educación. Cuando llegó a Oxford, fundó junto a su hermano Charles un grupo que sus compañeros burlonamente llamaron el Club Santo, debido a la rigidez de sus horarios de oración, ayuno y visitas a prisioneros. Wesley organizaba cada minuto de su día, leía las escrituras en griego, examinaba su conciencia hora por hora, anotaba cada pensamiento impuro o cada momento de pereza en un diario que se convertiría en una de las fuentes más íntimas y reveladoras de toda la historia cristiana moderna. Y sin embargo, con todo ese esfuerzo, con toda esa disciplina casi militar, Wesley no encontraba paz. Cuanto más se esforzaba por ser perfecto, más se hundía en la ansiedad de no serlo nunca. Este es el primer gran secreto que pocos comprenden sobre su historia. La obsesión por la perfección moral, sin la presencia viva del Espíritu, se convierte en una cárcel. Wesley mismo lo escribiría después, reconociendo que durante años había intentado ganarse la salvación a través de sus propias obras, de su propia fuerza de voluntad, sin comprender todavía que la verdadera transformación no vendría de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, a través de una rendición que él aún no sabía cómo hacer. En 1735, buscando escapar de esa crisis interior y también obedecer lo que creía un llamado divino, Wesley se embarcó hacia la colonia de Georgia, en América, como misionero. Fue en ese barco, en medio de una tormenta violenta que amenazaba con hundir la embarcación, donde Wesley tuvo uno de los encuentros más determinantes de toda su vida, aunque en ese momento no lo comprendió del todo. Mientras los pasajeros ingleses gritaban de terror, un grupo de colonos moravos, seguidores de una tradición pietista alemana, cantaban himnos con una calma que desconcertó profundamente a Wesley. No tenían miedo a morir. Cantaban como si estuvieran sostenidos por una certeza que Wesley, a pesar de toda su educación teológica, de toda su disciplina, de todos sus años de estudio en Oxford, no poseía. Aquella noche plantó una pregunta que lo perseguiría durante años. ¿De dónde sacaban esa paz? ¿Cómo era posible que hombres sin su formación tuvieran una fe tan sólida mientras el erudito, el disciplinado, el santo de Oxford, temblaba de miedo? La misión en Georgia terminó en un fracaso humillante. Wesley se involucró en una relación complicada con una joven llamada Sophia Opke, cometió errores de juicio pastoral, fue acusado formalmente y tuvo que huir de la colonia de noche, como un fugitivo, escapando de un proceso legal que amenazaba con destruir su reputación. Regresó a Inglaterra derrotado, avergonzado, y escribió en su diario una de las confesiones más crudas de toda la literatura espiritual cristiana. Había ido a América para convertir a los indios, pero ¿quién lo convertiría a él? Se preguntaba si realmente tenía fe, si alguna vez la había tenido. Este es el punto más bajo de su batalla mental, el momento en que el hombre que predicaría después ante multitudes inmensas estuvo a punto de abandonar por completo su vocación, convencido de que era un fraude espiritual, un maestro que enseñaba un camino que ni siquiera él mismo había recorrido. Fue en este estado de quiebre total, no de fortaleza sino de absoluta debilidad, donde Dios comenzó a preparar el terreno para lo que vendría después. Wesley conoció en Londres a Peter Böhler, un misionero moravo que le habló de una fe que no dependía del esfuerzo humano sino de la confianza total en la obra de Cristo, sostenida y hecha real por la presencia activa del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Wesley,
Acostumbrado a medir su relación con Dios por el cumplimiento de reglas, por la cantidad de horas de oración, por la ausencia de pecado visible, escuchó algo que sacudió los cimientos de toda su teología. La fe no era una conquista, era un regalo recibido, y la certeza de la salvación no venía de la perfección moral, sino de un testimonio interior del Espíritu. Boller le aconsejó algo que a Wesley le pareció al principio casi absurdo: que predicara la fe hasta tenerla. Wesley, con su honestidad brutal característica, respondió preguntando cómo podía predicar algo que no poseía, pero decidió intentarlo de todas formas, y esa decisión, aparentemente pequeña, fue el primer paso hacia la transformación que estaba por llegar. Comenzó a visitar prisioneros condenados a muerte, predicándoles no un mensaje de esfuerzo y disciplina, sino de gracia y fe, y observó con asombro cómo aquellos hombres, sin ninguna preparación teológica, sin años de estudio en Oxford, encontraban una paz genuina frente a la muerte, la misma paz que él había visto en los moravos durante la tormenta en el océano. El 24 de mayo de 1738 llegó la noche que todos conocen, pero que muy pocos entienden en su verdadero contexto. Wesley, todavía atormentado por la duda, asistió casi de mala gana a una reunión en Aldersgate Street, en Londres, donde alguien leía en voz alta el prefacio de Lutero a la Epístola a los Romanos. Mientras escuchaba la descripción del cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo, algo se rompió dentro de él. Wesley describió después que sintió su corazón extrañamente calentado, que sintió que confiaba en Cristo, solo en Cristo, para la salvación, y que recibió la certeza de que sus pecados habían sido quitados, que él había sido salvado de la ley del pecado y de la muerte. No fue un argumento teológico el que lo convenció. No fue una nueva regla de disciplina la que lo transformó. Fue un encuentro directo, íntimo, casi físico, con la obra del Espíritu Santo confirmando en su corazón lo que su mente había estudiado durante años sin poder experimentar. Pero aquí está la parte de la historia que casi nadie cuenta con la profundidad que merece. Aldersgate no fue el final de la batalla de Wesley. Fue apenas el comienzo de una guerra distinta, mucho más sutil y prolongada. Los días posteriores a esa experiencia estuvieron marcados por dudas intensas. Wesley mismo confesó en su diario que, aunque había sentido esa certeza extraordinaria, en los días siguientes volvían los ataques de incredulidad, momentos en los que sentía que la fe se le escapaba entre los dedos como agua. Fue entonces cuando desarrolló, casi por necesidad de supervivencia espiritual, el método secreto que sostendría el resto de su ministerio. Una disciplina de oración constante, no como un ritual vacío para ganarse el favor divino, sino como un canal permanente de comunión con el Espíritu Santo, un espacio diario donde la mente atormentada por la duda podía reconectarse una y otra vez con la fuente de la certeza que había experimentado aquella noche de mayo. Wesley comenzó a levantarse a las 4 de la madrugada todos los días, sin excepción, durante el resto de su vida, para orar antes de que cualquier otra ocupación reclamara su atención. No era una oración improvisada ni superficial. Wesley dividía su tiempo de oración en secciones específicas: adoración, confesión, súplica por sí mismo, intercesión por otros, y un tiempo de silencio donde simplemente esperaba, escuchaba, se abría la voz del Espíritu sin exigir nada, sin llenar el silencio con sus propias palabras. Este último elemento es quizás el más revelador de todo su método secreto. Wesley había aprendido, a través del sufrimiento de sus años de duda, que la fe genuina no se fabrica con más esfuerzo humano, sino que se recibe en la quietud, en la rendición, en la disposición a escuchar antes que a hablar. Este patrón de oración madrugadora se convirtió en el fundamento invisible de todo lo que Wesley construiría después. Cuando comenzó a predicar al aire libre, algo que en su época era considerado escandaloso e indigno de un clérigo ordenado de la Iglesia de Inglaterra, no lo hizo por impulso ni por ambición personal. Fue su amigo George Whitefield quien lo convenció, después de que las puertas de las iglesias tradicionales comenzaran a cerrarse ante su mensaje de conversión radical. Wesley describió su primera experiencia predicando en un campo abierto en Bristol, frente a mineros de carbón cubiertos de hollín, como algo que iba en contra de todo lo que le habían enseñado sobre el decoro eclesiástico. Pero se sometió a lo que sintió como una dirección clara del Espíritu Santo, la misma voz que había comenzado a reconocer en sus horas de oración secreta, y predicó. El resultado fue asombroso. Hombres que nunca habían pisado una iglesia caían de rodillas llorando, otros temblaban visiblemente, algunos gritaban convencidos de su condición pecaminosa. Wesley no atribuyó estos fenómenos a su propia elocuencia, sino a una obra directa y poderosa del Espíritu Santo, la misma presencia que él cultivaba en la soledad de sus madrugadas. Pero la batalla mental de Wesley no desapareció con el éxito de su ministerio. De hecho, se intensificó. Cuanto más crecía el movimiento metodista,
Cuanto más multitudes lo seguían, más feroces se volvían los ataques, tanto externos como internos. Fue apedreado por turbas enfurecidas que consideraban su predicación una amenaza al orden social. Fue calumniado desde los púlpitos de la propia Iglesia de Inglaterra, la institución a la que él nunca dejó de pertenecer formalmente. Y en lo profundo de su mente, seguía librando la misma batalla de siempre. La tentación de creer que todo su éxito era vacío, que en cualquier momento la máscara caería y se revelaría como el fraude espiritual que había temido ser en Georgia. Es en este punto donde el método secreto de oración se vuelve aún más crucial para entender quién fue realmente Wesley. No era un hombre que había alcanzado una paz permanente e inquebrantable de una vez por todas. Era un hombre que, cada mañana, tenía que volver a presentarse ante Dios en la oscuridad de las 4 de la madrugada para recibir, de nuevo, la fuerza que necesitaba para enfrentar un nuevo día de batalla, tanto exterior como interior. Sus diarios, que llevó de manera casi ininterrumpida durante más de 60 años, revelan un patrón fascinante. Wesley no solo oraba, sino que examinaba constantemente el estado de su alma, anotando con brutal honestidad los momentos de sequedad espiritual, las dudas recurrentes, las tentaciones de orgullo cuando las multitudes lo aclamaban, y los momentos de desánimo cuando enfrentaba oposición violenta. Este autoexamen no era autocompasión ni obsesión neurótica, sino una herramienta deliberada para mantenerse dependiente del Espíritu Santo en lugar de depender de su propia fuerza o de la aprobación de las masas. Wesley entendía algo que muchos líderes espirituales de su época y de la nuestra no logran comprender. El mayor peligro para un hombre usado poderosamente por Dios no es el fracaso, sino el éxito, porque el éxito tienta a la autosuficiencia y la autosuficiencia cierra la puerta a la dependencia genuina del Espíritu. Uno de los momentos más reveladores de esta batalla ocurrió durante una de sus giras de predicación por Cornualles, una región conocida por la violencia de sus turbas contra los predicadores metodistas. Wesley llegó a un pueblo donde una multitud furiosa lo esperaba, decidida a impedir que predicara mediante la fuerza física si era necesario. Sus propios seguidores le rogaron que huyera, que se escondiera, que pospusiera la reunión. Wesley, en cambio, se retiró a solas por un breve momento, tal como lo había hecho tantas madrugadas antes, y volvió con una calma que desconcertó tanto a sus amigos como a sus enemigos. Se dice que caminó directamente hacia el centro de la multitud enfurecida y comenzó a hablarles con tal serenidad y autoridad que, poco a poco, la turba se fue apaciguando, hasta que muchos de los que habían llegado con piedras en las manos terminaron escuchando en silencio, algunos incluso conmovidos hasta las lágrimas. Wesley atribuyó este cambio no a su propio valor natural, que él mismo reconocía limitado, sino a una fuerza que sentía descender sobre él en esos momentos críticos, una fuerza que reconocía como la misma presencia que cultivaba cada madrugada en la soledad de su cuarto de oración. Es fundamental entender que Wesley nunca predicó una espiritualidad de sentimientos pasajeros o de emociones sin fundamento. Al contrario, insistió durante toda su vida en la importancia del razonamiento, del estudio bíblico riguroso, de la disciplina teológica, pero sostenía, con una convicción nacida de su propia experiencia de años de sequedad espiritual, que ningún conocimiento teológico, por más profundo que fuera, podía sustituir el testimonio directo del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Esta combinación de rigor intelectual y experiencia espiritual viva fue lo que distinguió al movimiento metodista de otros avivamientos de su época, y es precisamente esta combinación la que explica por qué sus métodos de oración secreta no eran un simple ritual religioso, sino una estrategia deliberada y sofisticada para mantener la mente anclada en la verdad mientras el corazón se abría a la experiencia viva de Dios. Con el paso de los años, Wesley refinó aún más su comprensión de esta batalla mental y espiritual. Comenzó a enseñar a sus seguidores, organizados en pequeños grupos llamados clases y bandas, a examinar sus propias almas con la misma honestidad brutal que él practicaba en su diario. Estos grupos se reunían semanalmente para responder preguntas incómodas y directas. ¿Qué pecado has cometido esta semana? ¿Qué tentación has enfrentado? ¿Cómo se ha manifestado el Espíritu en tu vida? Wesley entendía que la batalla de la mente no se ganaba en aislamiento, sino en comunidad, con personas que pudieran sostenerse mutuamente en oración cuando la fe individual flaqueaba. Este fue otro de los secretos menos conocidos de su método. La oración privada de las 4 de la madrugada se complementaba con una red de apoyo comunitario donde nadie tenía que enfrentar solo los momentos de duda y desánimo. A medida que Wesley envejecía, sus enemigos no desaparecieron, pero su capacidad de resistirlos, sostenida por décadas de disciplina espiritual ininterrumpida, se volvió legendaria. Viajó más de 400.000 kilómetros a caballo predicando por toda Inglaterra, Escocia e Irlanda, muchas veces bajo lluvia,
frío extremo o amenazas de violencia física. Predicó más de 40.000 sermones a lo largo de su vida. Y en cada uno de esos viajes, en cada una de esas madrugadas solitarias en posadas de caminos rurales, mantuvo la misma disciplina que había comenzado después de Aldersgate. Levantarse antes del amanecer, buscar en silencio la presencia del Espíritu Santo, someter su mente atormentada por dudas recurrentes a la verdad que había recibido aquella noche de mayo en Londres. Lo más asombroso de toda esta historia es que Wesley nunca alcanzó, ni siquiera en sus últimos años, una victoria definitiva y permanente sobre las dudas que lo habían atormentado desde joven. En sus diarios de la vejez, ya siendo un hombre reverenciado por miles de seguidores en toda Inglaterra y en las colonias americanas, todavía aparecen anotaciones sobre momentos de sequedad espiritual, sobre luchas contra el desánimo, sobre la necesidad constante de volver a buscar, cada madrugada, la certeza que ninguna cantidad de éxito ministerial podía darle de manera automática. Este es quizás el mensaje más poderoso y menos comprendido de toda la vida de John Wesley. La victoria sobre la batalla de la mente no es un evento único que se logra de una vez por todas, sino una guerra diaria, sostenida únicamente por la disciplina de volver, una y otra vez, a la fuente de la fe a través de la oración secreta y la dependencia constante del Espíritu Santo. Wesley murió en 1791. A los 87 años, rodeado de sus seguidores más cercanos, y sus últimas palabras, según los testimonios de quienes estuvieron presentes, fueron una expresión de certeza absoluta sobre la presencia de Dios con él en ese momento final. Después de décadas de batalla interior, de dudas recurrentes, de madrugadas solitarias buscando una fuerza que no podía generar por sí mismo, Wesley enfrentó la muerte no con el temor que había sentido durante la tormenta en el océano rumbo a Georgia, sino con la misma paz serena que una vez había visto en aquellos colonos moravos y que había pasado el resto de su vida aprendiendo a poseer para sí mismo. La historia de John Wesley nos deja una lección que trasciende siglos y que sigue siendo profundamente relevante hoy. La mente humana, incluso la mente de los hombres más disciplinados, más educados, más dedicados a Dios, es un campo de batalla constante donde la duda, el miedo y el desánimo intentan apagar la fe. Pero Wesley nos mostró que existe un arma secreta, disponible para cualquier persona dispuesta a buscarla con la misma persistencia que él tuvo. La oración constante, disciplinada y honesta, no como un ritual vacío, sino como un espacio real de encuentro con el Espíritu Santo, donde la mente atormentada puede volver, una y otra vez, a recibir la fuerza que necesita para seguir adelante. Si esta historia te ha tocado el corazón, si sientes que también estás librando tu propia batalla mental y espiritual en secreto, sin que nadie a tu alrededor lo sepa, te invito a dejar tu reflexión en los comentarios. Cuéntanos qué parte de la vida de Wesley te impactó más y cómo esta historia resuena con tu propia experiencia de fe. No olvides darle like a este video si sientes que este mensaje necesitaba llegar a ti hoy, y suscríbete a este canal para que no te pierdas las próximas historias de hombres y mujeres que, como Wesley, encontraron en la oración secreta la fuerza para transformar el mundo que los rodeaba. Nos vemos en el próximo video.